Esa primavera estaba siendo muy fértil, la caza era abundante, abundantísima. Alce Negro estaba muy contento. Alce Negro pertenecía a la tribu de los Oglala, de la etnia Sioux. Un excelente cazador, un buen guerrero. Llevaba algunas plumas en su cabeza, eso significaba que había dado varios golpes a sus enemigos. Había cazado un ciervo. Estaba contento. Al llegar a su tribu, al llegar a su tienda, a su tipi, encendió una hoguera. Buscó su mejor pipa. Inhaló el humo. Frente a él estaba la pieza cobrada, un gran ciervo. Aguantó el humo en el interior de su cuerpo y se dirigió hacia el ciervo. Le dio un beso en el hocico y le insufló ese humo. Era una forma de agradecer que el espíritu del ciervo hubiese sido entregado a Alce Negro. Así actuaban los Sioux Oglalas. Daban las gracias por el sacrificio del hermano ciervo. En el programa anterior hablábamos del culto hacia el peyote, la sociedad del peyote, y narrábamos algunas leyendas de los indios. Hablábamos de los Cherokees y de los Cheyennes, de los Sioux. Hoy os vamos a recordar algunas, pero diremos antes que la variedad lingüística en los Estados Unidos es tremenda. Hay más de 58 familias lingüísticas, enclavadas en 6 grandes familias, pero 58 lenguas, sin contar los dialectos, eso sería incontable. 6 grandes grupos de indios: los noroccidentales, los del sudeste, sudoeste, los del Pacífico, los del Atlántico, los del Ártico. Eran muchos millones cuando llegaron los conquistadores. Se calcula que la población del continente americano rondaba los 80 millones de personas cuando llegaron los conquistadores. Esa población fue diezmada. Tenemos el ejemplo de México. En 1519 se calculaba aproximadamente unos 25 millones de indios. 25 millones. En 1605, es decir, ni siquiera un siglo más tarde, apenas quedaba 1 millón. No solamente los arcabuces, posteriormente los mosquetes o los rifles de repetición acabaron con los indios. Fueron las enfermedades, quizás, las que más incidieron en la diezma de la población india. El tifus, el sarampión, la viruela, la tuberculosis. Enfermedades casi controladas entonces en la sociedad europea, pero que los indios, que las grandes llanuras, que los espíritus que las poblaban desconocían. Los indios tienen fama de nobles y excelentes guerreros, pero no solamente de guerra vivía el indio, también de caza. Esa caza giraba en torno al bisonte, el emblemático, el soñador bisonte. Leyendas hay sobre el gran bisonte blanco, que aparecía de cuando en vez y de vez en cuando entre las grandes manadas de búfalos que recorrían Norteamérica de cabo a rabo. El ciervo también estaba entre las piezas ansiadas, conejos, ardillas. Todo valía en épocas de escasez, pero además eran agricultores. De esta función agricultura se encargaban las mujeres. El maíz era esencial para la alimentación del indio. El maíz dulce, como cultivaban los Hidatsa. Los hombres se dedicaban a la caza, a la guerra, a entrenar los caballos, y poco más. La mujer, además de la agricultura, debía construir, fabricar los tipis, educar a los niños, buscar madera, leña, y tener bien cuidada la tribu. Un trabajo muy esforzado el de la mujer. Además, no se las permitía comer con los hombres, y tenían incluso juegos específicos para ellas, porque los indios, señores, también se divertían.
también lo pasaban bien. Había un juego que era espectacular. Las mujeres lo practicaban con cierta asiduidad. Consistía en una especie de hockey. Consistía en coger una pelota que previamente se había llenado con pelo de ciervo, y esa pelota no debía caer al suelo. Se hablaba que entre las mujeres Itaxa había algunas que eran capaces de mantener el balón en el aire durante más de 100 toques. Cualquier futbolista de primera división sabe perfectamente lo que es eso. Las mujeres Itaxa ya lo practicaban hace ya algunos siglos. Uno de los juegos más populares entre los jóvenes, entre los infantes indios, entre los niños y las niñas, era precisamente jugar a las casitas. Sí, como los nuestros. ¿Se dan ustedes cuenta qué parecidos somos? Montaban sus tipis con viejas pieles de bisonte que les cedían los mayores y obligaban a los niños a buscar el búfalo. Estos niños que se veían entre la tesitura de ¿cómo voy a cazar un búfalo? Iban a su madre, se lo pedían, y está muy divertida, pues le daba alguna lengua hervida o algún trozo de cecina, y los niños disfrutaban. Las niñas tenían muñecas que fabricaban con juncos, muñecas cuyo le ponían ojos, a lo mejor que eran abalorios, muñecas divertidísimas, muy interesantes desde el punto de vista artístico. Las camas de las muñecas se hacían con pieles de ardilla. Eran niños como otros cualquiera, pero niños que también morían bajo las bayonetas de los blancos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y estos niños comían golosinas? ¿Tomaban dulces? Pues sí, los tomaban. Tomaban brotes frescos de maíz y los masticaban. El sabor era dulce, muy dulce, parecido al de la caña de azúcar. Todo giraba en torno al bisonte. Se utilizaban los huesos para utensilios, se utilizaba la grasa, incluso para fumar. Buenas pipas se hacían con flores de tabaco mezcladas con grasa de bisonte. Dicen que era un sabor exquisito, daba un toque exquisito la grasa de bisonte. Se utilizaban las pieles, por supuesto. Un tipi precisaba más de 20 pieles de búfalo para que tuviera cierta consistencia. La carne en su totalidad, la sangre también. La sangre era un alimento delicado, delicadísimo. Los indios gustaban mucho de esa sangre. El bisonte se utilizaba en su totalidad. Los blancos acabaron con los bisontes, y eso significaba acabar con los indios. Los blancos solamente utilizaban la piel del bisonte, y a veces ni eso. Mataban miles y miles de bisontes para que los indios no tuvieran oportunidad de comer esa carne. Cuenta una vieja leyenda dakota que en una ocasión una partida de guerreros compuesta por 7 hombres iba recorriendo tierras del enemigo buscando confrontación, y al no encontrarla pensaron que sus dioses les habían dado la espalda y que estaban enfadados con ellos. Buscaban pelear, buscaban guerrear, y quizás no encontraban el equilibrio lógico y natural que aquellas tierras precisaban. Vieron un gran montículo de tierra y arbolado, y en él decidieron descansar. El jefe de la expedición desconfiaba, pensaba que los dioses les iban a castigar por aquella intromisión. Los otros 6 guerreros le miraban con divertimento, decían, pero ¿qué dices? Los dioses tienen que estar con nosotros, buscamos guerra, buscamos confrontación con el enemigo, necesitamos victorias. Y no se percataron que aquel montículo de tierra empezaba a moverse. Ellos quedaron estupefactos. Algunos lo sintieron, otros no. Había uno de ellos que se llamaba Burlón. Le llamaban Burlón,